Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra de poder y de gloria en el nombre de Jesús. Declaramos España tierra bendita, España tierra de Dios, de donde estamos haciendo estos vídeos en el nombre de Jesús. Hoy en este vídeo vamos a hablar de un tema muy poderoso, pero a su vez muy conflictivo también, porque aparte muchos de los creyentes, muchos de los cristianos hoy en día comemos cosas, comemos sin darnos cuenta que a lo mejor también estamos haciendo mal, según lo que decía la Biblia y todo eso. Pero primero de ellos, yo he titulado este vídeo Leyes dietéticas para los creyentes del Nuevo Testamento. Primero de todo vamos a leer la palabra de Dios, lo que dice verdaderamente la palabra de Dios, que es la Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 6. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, hasta Apocalipsis, que es el último, Dios tiene un aporte con respecto a lo que el hombre debe comer o abstenerse de comer. Los productos de comida fueron una porción primaria de los actos creativos de Dios. El tercer día de la obra de la creación, la tierra produjo hierba verde, hierba que dio semilla y plantas que dieron frutos. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos de 9 al 13. A partir de este punto en adelante, hasta que alcancemos la Nueva Jerusalén, donde el árbol de la vida está localizado, y eso podemos verlo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, Dios tiene mucho que decir acerca de lo que el hombre come. Comer del árbol prohibido causó la caída del hombre en el principio, y hasta este día todavía pueden haber violaciones a las leyes dietéticas de Dios. Hay muchas preguntas que han surgido sobre lo que es o no es correcto que una persona coma. Nuestra atención no está enfocada en la dieta, en el sentido de comida saludable o no saludable. Más bien nuestro propósito es estudiar en su totalidad la palabra de Dios para cada periodo de tiempo, determinando lo que es aceptable o no aceptable para él. Usar bien la palabra de verdad. Y vamos a leer, que está aquí al lado, en 2 de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 15. Que lo tenemos ahí al lado, que hemos leído antes. Y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar bien la palabra de verdad. Es importante en este momento, donde las leyes dietéticas están envueltas, debemos determinar el periodo de tiempo para el cual Dios está hablando. Cosas que Dios permitió o prohibió en ciertas instancias en el tiempo han cambiado. Algunas han venido a ser aceptables, otras inaceptables, según cambian las dispensaciones. Enfocarnos en la dispensación de la gracia será el énfasis principal de esta lección y de este vídeo, puesto que este es el periodo en el que hemos sido llamados a servir a Dios. Un breve resumen de la escritura es esencial para la aclaración del tema en curso. Y vamos a ver alimentos que eran aceptables o inaceptables en diferentes épocas del tiempo. Antes del diluvio universal, desde la caída del hombre hasta el diluvio, hay un lapso de varios siglos de tiempo. El decreto de Dios para el hombre concernientes a su dieta no fue cambiado hasta después del diluvio en los días de Noé. Aparentemente, el hombre fue completamente vegetariano durante este periodo de tiempo. Eso podemos verlo en Génesis capítulo 1, versículos del 29 al 30. Al comparar Génesis capítulo 1, versículos 29 al 30 con Génesis capítulo 9, versículo 14, es fácil llegar a esta conclusión.
Si al hombre le fue permitido comer animales antes del diluvio, ninguna referencia específica se hace al respecto en la Biblia. Estas verdades no son traídas a su atención como una sugerencia de que usted debe ser un vegetariano. Esto solo señala el hecho de que antes del diluvio el hombre era vegetariano y continuó así hasta después del diluvio. ¿Pero qué pasó después del diluvio? Después del diluvio, el temor y el pavor de los hombres cayó sobre los animales, aves y peces. Eso podemos verlo en Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 4. Evidentemente, esta condición entre el hombre y otras criaturas no existía antes de este tiempo. Simultáneamente con el temor y pavor del hombre cayendo sobre estas criaturas, Dios permitió al hombre que comiera cualquier cosa que él quisiera como comida. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Eso podemos verlo en Génesis capítulo 9, versículo 3. Pero solo hay una restricción fue puesta sobre el hombre concerniente a lo que él comería. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Eso lo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 4. Claramente declarado, al hombre le es prohibido comer sangre. Los animales debían de ser propiamente desangrados antes de que fueran comidos, y la sangre no debía ser ingerida después de haber sido recogida de un animal. La regla de Dios con respecto a la dieta del hombre estuvo en efecto por muchos años sin cambios o alteraciones efectuadas. La ley de Moisés trajo cambios significativos relacionados con lo que el hombre comía. Bajo la ley de Moisés hay muchos detalles intrincados que están envueltos en la ley con respecto a lo que Israel debía o no de comer. Por lo tanto, voy a darle varias escrituras de referencia junto con un análisis exhaustivo y básico de sus leyes dietéticas. Antes de profundizar en esta lección de este vídeo, hay que leer bienamente Levítico capítulo 11 versículos del 1 al 47 y Deuteronomio capítulo 14 versículos del 3 al 21. En estos capítulos usted aprenderá que designa a Dios como limpio e inmundo de entre los animales, peces y aves. Los animales, cualquier animal que rumía y que tiene pezuña hendida, era considerado limpio. La ausencia de cualquiera de estas restricciones los hacía inmundo. El cerdo, por ejemplo, era inmundo en los días de Moisés, porque no rumiaba aunque tenía pezuña hendida. Perdonadme. Vamos a hablar también de los peces. Para que el pez fuera aceptable a los israelitas para comida tenía que tener ambos aletas y escamas. La ausencia de cualquiera los hacía inapropiados para comida. El siluro o bagre, por ejemplo, era inmundo bajo la ley de Moisés porque no tenía escamas aunque tenía aletas, y muchos peces más. Pero ¿qué respecto hacia las aves? Varias aves son declaradas limpias, otras inmundas según Dios quiere. Una restricción era que criaturas voladoras que se arrastran, que anduviesen sobre sus 4 patas, deberían también tener piernas sobre sus patas. Eso podemos verlo en Levítico capítulo 11 versículo 21. Otras cosas voladoras que se arrastran, que tuvieran 4 patas, eran una abominación para ellos. Otras varias restricciones son dadas y son interesantes para estudiar. Israel tenía muchas restricciones dadas por Dios relacionadas a sus dietas, que debían ser observadas en unión con las anteriores. Estudien lo que dice Éxodo capítulo 22 versículo 31, Éxodo capítulo 23 versículo 19, Levítico capítulo 3 versículo 17, Levítico capítulo 22 versículo 8 y Deuteronomio capítulo 14 versículo 21. Puesto que estos versículos sustentan los siguientes puntos. Primero, Israel no debía comer sangre. Segundo, la grasa era prohibida para los israelitas. Tercero, cualquier cosa arrancada de bestias no podía comerse. Cuarto, cualquier cosa que moría por sí misma estaba prohibida a Israel. Quinto, un cabrito no podía ser cocido en la leche de su madre. Hay tan estrictas como pudieron ser estas reglas, sin embargo permanecieron en vigor hasta la época del Nuevo Testamento. Un vasto cambio fue instituido con relación a la dieta del hombre, causando un trastorno para muchos, especialmente judíos convertidos. Pero ¿qué pasa bajo la gracia de Dios? Muchos tratan de mezclar y combinar reglas del antiguo pacto
o Antiguo Testamento con aquellas del Nuevo Pacto, o del Nuevo Testamento, relacionadas con restricciones dietéticas. Esto es ambos imprudente y antibíblico, ya que las leyes dietéticas para los creyentes del Nuevo Testamento están claramente definidas y son fácilmente entendidas. Examinen la Biblia lo que Dios está diciendo para el tiempo presente con respecto a lo que debemos comer o abstenernos de comer. El primero de ellos es el Concilio de Jerusalén. Habiendo oído de Dios, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15 versículos del 1 al 35, ellos instruyeron a ambos creyentes judíos y gentiles a abstenerse de lo siguiente. Primero, carne ofrecida a ídolos era prohibida para los santos del Nuevo Testamento. Esto era un problema en su tiempo y es en nuestro día en algunos países. Hay tres importantes verdades fueron establecidas como guía para los creyentes con respecto a la carne ofrecida a ídolos. Primero, solo hay un Dios y de acuerdo a Pablo, al apóstol Pablo, un ídolo no es nada. Sin embargo, Dios prohíbe a los cristianos comer comida ofrecida a ídolos. Esto crearía un tropiezo para los débiles. Segundo, cualquier cosa vendida en los mercados debemos comerla sin hacer preguntas. No estamos obligados a preguntar si la comida que compramos ha sido previamente sacrificada a un ídolo. Tercero, cuando sea invitado a casa de un incrédulo, usted debe comer lo que sea puesto delante de usted sin hacer preguntas. Es decir, perdonadme, ¿ha sido esta comida ofrecida a un ídolo? Si el anfitrión informa voluntariamente que la comida ha sido previamente ofrecida a un ídolo, entonces usted debe rehusar comerla. Segundo, a los santos del Nuevo Testamento se les prohíbe comer sangre. La sangre de los animales debe ser propiamente escurrida y no debe ser ingerida en ninguna forma después de que haya sido recogida del animal. Comer carne cruda o medio cruda no es un pecado. Esto no es hecho con la intención de comer sangre. Es una preferencia en el tiempo de cocimiento o preparación. Si comer sangre es el motivo, entonces sería incorrecto. Tercero, cosas estranguladas no deben ser comidas por los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento. Nada ahogado o asfixiado hasta la muerte será aceptable para comer. Segundo, creando ofensas y piedras de tropiezo. Hay una libertad de comer o no. Comer carne es otorgada a los cristianos. Si nuestro derecho de hacer esto ofende a un verdadero hermano, entonces debemos abstenernos de comer o no tomar lo que le ofende. Nunca trate de crear una ofensa o por la misma razón no se ofenda por lo que otros coman o tomen mientras sea bíblico. Lo que usted coma o rehúse comer por convicciones personales no condena a su hermano que cree lo contrario. La consideración a nuestros hermanos en Cristo relacionados con costumbres, tradiciones y culturas es importante que nosotros la observemos. Tercero, hay muchas doctrinas erróneas. Numerosas doctrinas falsas surgen de tiempo en tiempo con respecto a lo que debemos comer o no comer. Mandar a abstenerse de carnes es llamado por el apóstol Pablo una doctrina de demonios. Eso lo podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 6, que es lo que hemos leído primeramente en este vídeo. Enseñar a la gente que no pueden comer ciertas clases de carnes, tales como cerdo o siluro, o que solo pueden comer ciertas comidas en ciertos días, no es bíblico. En resumen, en repaso de las Escrituras, fuera de las establecidas restricciones señaladas anteriormente, estoy convencido que no hay ningún tipo o clase de vegetales o carnes prohibidas para los cristianos del Nuevo Testamento. La anterior enseñanza debe tenerse en mente y la siguiente observada cualquiera que sea aquello que comamos o rehusemos comer. Primero, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso podemos verlo en Romanos capítulo 14 versículos 22 al 23. Segundo, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Eso dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 8. Tercero, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eso lo vemos en Romanos capítulo 14 versículo 14. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse,
si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Eso podemos verlo en primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5. En resumen, estas 4 pautas son fácilmente logradas. Primero, debemos comer con fe, no dudando si estamos correctos. Segundo, no somos mejores o peores en los ojos de Dios si comemos o si no comemos carne. Tercero, si consideramos algo inmundo para nosotros, se convierte en eso solamente para nosotros. Cuarto, nuestra comida, sea lo que sea que comamos, debe ser santificada, o bien, mejor dicho, bendecida por oración. Eso lo vemos en Hechos capítulo 27, versículos 35, y en Lucas capítulo 24, versículo 30. Y os voy a dejar con un versículo bíblico que está en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Espero que con este tema haya quedado claro que en estos tiempos da igual que comamos carne, que comamos verduras, que da igual lo que comamos, pero antes de comer cualquier cosa, demos gracias a Dios y bendicemos esos alimentos en el nombre de Jesús. No olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas acerca de este vídeo, que os ha parecido. Y no olvidéis también suscribiros a este canal del hermano David Santiago, una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra de poder y de gloria en el nombre de Jesús. Y declaramos España, tierra bendita, España, tierra de Dios. Y sea la nación donde nos estéis viendo este vídeo, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Salvador, República Dominicana, Ecuador, toda Europa, toda Asia, toda África, toda Oceanía, toda América. Nosotros los declaramos en el nombre de Jesús que esas tierras también son bendecidas en el nombre de Jesús. Y no olvidéis también dejar vuestros comentarios y vuestras preguntas que tengáis en vuestra mente, en vuestro cerebro, en vuestra alma, en vuestros corazones. Y nosotros os contestaremos siempre con temas bíblicos en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios os acompañen todos los días de vuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!